Bien, volvemos chicos. Nuevamente, por favor, conéctense al chat. Vamos a ver de buscar y no olviden, por favor, eh, registrarse en el chat. ¿Listo? Bien, a ver, vamos a ver cómo me copias, Elizabeth, Diego. ¿Todo bien, doctor? A Listo, ver, buenas noches, listo. ¿cómo están? Por favor, no olviden nuevamente registrarse en el chat, nombre completo para efectos de asistencia. Todo bien, doctor. El usar seguidamente el Zoom gratuito nos trae esa consecuencia de que nos marca un margen de 10 minutos para poder volver a ingresar. Reitero, por favor, no se olviden registrarse en el chat. Bien, a ver, que todos estén. A ver, están viendo en pantalla, están viendo, ¿no? La servidumbre fácil de entender y con ejemplos, dice. ¿Pueden ver? Sí, doctor. Ya. Le he quitado el audio, que se conecten todos primero, y en función de un minuto creo que dura, sin audio van a poder simplemente ver qué imágenes dibuja y qué es lo que pretende que entendamos de manera muy fácil sobre la servidumbre y los ejemplos. Ya para posteriormente yo tendría que silenciar mi micrófono para poder compartir audio con ustedes. Voy a compartir sonidos del equipo. Desactivado. Mono. Perfecto. Pero lo que quiero es que vean ustedes, solamente vean en función a los dibujos y me puedan decir después qué es lo que está entendiendo la persona que está dibujando esto. Bien, creo que están todos. A ver, pongan atención a la imagen, chicos. Voy a activar, he quitado el audio, pero quiero que entiendan y me digan después qué es lo que está explicando, aunque tiene letras que van a aparecer. A ver, ahí voy. A ver, son rápidas las imágenes, pero ¿qué han entendido? ¿Qué han entendido? A ver, ¿alguien me dice? ¿Alguien me dice o nadie ha entendido nada? Parece que se me han dormido, chicos. A ver qué ha pasado.
¿Qué han entendido del videíto de 1 minuto? ¿Qué habían sido las servidumbres? A ver, Diego, que está levantando la mano. ¿Me copias, Diego, o no? Dice buenas noches. ¿Qué has entendido del video? Dice no sé si era mi internet o su internet. ¿Qué? Dice no sé si era mi internet o su internet, pero no se ha visto nada. Se ha visto el negro. ¿No has visto nada? Y le dice negro se veía. ¿Se ha visto el video, chicos, o no se ha visto? No, Liz. ¿No se ha visto? Dice si podría poner otra vez. A ver, Elizabeth, ¿se ha visto el video o no se ha visto? Doctor, estaba entrecortado, se aparecía y no aparecía. ¿El video? Sí, doctor. ¿Y por qué no han dicho nada? Les pregunto yo y les digo, ¿han visto? Y nadie dice nada. A ver, Marlene, no miente. Marlene, ¿viste el video? No se escuchó bien, Doc. No, yo le suprimí el volumen, precisamente, pero se vio las imágenes. ¿O no se vio? Había un corte. Ya, debe ser el internet. ¿Alguien vio el video completo, chicos? 1 minuto dura. ¿O nadie? Caterín, ¿viste el video? Alison, recién me conecté y ya acabó el video para eso. Ah, ya. ¿No viste el video? ¿No? No, perdón. A ver, al finalizar en la última sesión lo vamos a poner porque básicamente es un resumen cortito. ¿Ya? Bien, pero lo básico que quería que vean en el video, que cómo dibujaba el de la imagen, era la constitución de las servidumbres, que en buena parte es todo lo que estamos hablando. ¿Ya? Ahora bien, fuera de la clasificación a partir del artículo 255 que hemos podido ver con respecto a las servidumbres y al Código Civil, ustedes han encontrado al realizar el trabajo otra clasificación de las servidumbres forzosas y las servidumbres voluntarias. En esta clasificación, el mismo Código Civil, y como ustedes pueden ver en la diapositiva, establece, por ejemplo, que el acueducto, ¿no? Como ejemplo, pone, dice, se establece servidumbre forzosa perpetua de acueducto, es un ejemplo, en favor del proyecto multipropósito San Jacinto, conforme el artículo 266 del Código Civil, sobre todos los predios, inmuebles y terrenos, escuchen bien, de personas particulares, individuales o colectivas, así como estatales, ubicados dentro del perímetro de las obras para la construcción de canales. Está hablando de acueductos. Tendido, instalación de tuberías, líneas de energía, depósitos de regulación, plantas de bombeo, caminos de servicios y mantenimiento de obras. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Fíjense, a ver, esta primera. Está hablando de acueducto, ¿sí? Y está citando el artículo 266 del Código Civil. Por favor, ¿quién tiene a la mano el Código Civil? Ubíquenme el artículo 266 y me dan una lectura. Les voy a pedir que quien lea me levante la mano. A ver, ¿quién me lo lee el 266? O yo designo directamente. Diego, estás con el Código Civil. ¿Qué dice el artículo 266?
Se va a esconder Diego. No sé. Dice acá, A ver, fuerte. el artículo 266. 266. ¿Párrafo 1 o 2? Los dos. Ya, artículo 266. Servidumbre forzosa de acueducto. Muy bien. Párrafo 1. El propietario de un fundo tiene derecho a conducir por los fundos vecinos el agua que precise para usos agrarios o industriales. Párrafo 2. Esta servidumbre puede establecerse temporal o perpetuamente, exceptuándose de ella las casas, patios, jardines y otras dependencias. Exceptuándose. Ahora, el Punto. ejemplo, adelante, adelante, Diego. No, eso nomás dice. Ya. El ejemplo que está en la diapositiva está hablando de una servidumbre forzosa de acueducto perpetua en un proyecto de San Jacinto, ¿cierto? Y está citando el artículo 266 sobre todos los predios, inmuebles y terrenos de personas particulares, individuales o colectivas, dentro del perímetro de las obras. Perfecto. Si nosotros hemos visto que los sujetos de la servidumbre son dos, el fundo sirviente y el fundo dominante, son dos partes que deben constituir la servidumbre. Cuando la diapositiva narra sobre todos los predios, inmuebles y terrenos de personas particulares, individuales o colectivas, nos está dando la noción de que pueden ser varios los fondos sirvientes, ¿cierto? Y cuando Diego lee el artículo 266, dice que el propietario del fondo dominante puede hacer correr por varios terrenos la servidumbre de acueducto. Esto nos muestra de que una servidumbre perpetua y forzosa como lo es el acueducto puede ser constituida sobre varios fondos sirvientes, ¿cierto? El mismo Código Civil está estableciendo que la servidumbre de acueducto es una servidumbre forzosa. Esta figura se la ve más en el campo. No sé si muchos de ustedes han ido al campo y ven los acueductos que pasan por N terrenos, por N terrenos. Lógicamente aquí también interviene el tema de los usos y costumbres, pero básicamente está reconocido por el mismo Código Civil y dice sobre propiedades agrarias, ¿no? Lo que quiero que entiendan en este ejemplo del proyecto de San Jacinto es que en fondos sirvientes pueden estar constituidos varios fondos. Como sujetos de la servidumbre vamos a reconocer siempre a dos, un fondo dominante y un fondo sirviente. Por lo general, y como nos está mostrando la servidumbre forzosa de acueducto, pueden constituirse más de un fondo considerado sirviente, ya indistintamente de que sean personas naturales o sean personas jurídicas. ¿Ok? Bien, próximo. De las servidumbres establecidas o constituidas por ley. A ver, existe una clasificación, algunos textos, algunos autores le denominan servidumbres legales. Algunos prefieren desglosarla como servidumbres establecidas por ley, porque en algunas figuras del mismo Código Civil se establece, por ejemplo, alguna figura legal de, a ver, por así decirlo nada más, compensaciones legales o forzosas, ¿no? Legales o forzosas. Y cuando se lee su definición, dice, son aquellas que por fuerza, mandato e imperio de la ley, establecen así, es que regula tal, tal, tal. Entonces, en este tema, si hemos visto en la diapositiva anterior las servidumbres forzosas y el Código Civil la está clasificando al acueducto como una servidumbre forzosa y perpetua, ¿no? En el tema de las servidumbres, el mismo Código Civil distingue
las servidumbres forzosas, como el acueducto, y las servidumbres que estuvieran establecidas o determinadas por ley. Por eso es que se lo maneja de esa manera. El artículo 261 del Código Civil, si ustedes lo tienen a la mano, reconoce la servidumbre administrativa. Y fíjense lo que establece. La autoridad administrativa solo las establece por ley en interés de la utilidad pública. Lo que quiere decir que esta servidumbre administrativa, ¿sí?, está determinada o establecida por la autoridad administrativa de la institución, seguramente estatal, que las va a imponer, pero basado en el marco de la ley y cuando exista interés de utilidad pública. ¿Ya? La servidumbre administrativa se fundamenta, dice, en el interés público. La privada, la servidumbre privada, nos está diciendo en el interés particular. Ahora bien, hemos hablado de la servidumbre de paso, hemos hablado de la servidumbre de acueducto, como se le quiera llamar. ¿Cuándo podríamos hablar de una servidumbre administrativa cuando la misma norma nos está diciendo que esta servidumbre administrativa está sustentada, tiene como base o cimiento el interés público? Y nos está aclarando que la servidumbre privada está sustentada por el interés particular. ¿Quién podría hacerme una diferenciación? La servidumbre administrativa está cimentada sobre el interés público, está establecida por ley. Y la servidumbre administrativa privada, ¿no?, en el interés particular. ¿Quién podría hacerme la diferenciación? A ver, anímense, voluntarios o voluntarias. Nadie. A ver, Diego, adelante. Me encanta la participación de Diego, hoy está dinámico, eso es buenísimo. No, Liz, le decía que su micrófono está apagado. ¿Qué? Le decía que su micrófono está apagado. ¿Y cómo me escuchas, Diego? No, es que hace rato. Ahora Ha ya no. debido ser tu internet, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo. Bien. A ver, ¿quién se anima? Fíjense, si ustedes le dan una lectura al artículo 261 del Código Civil, van a encontrar las servidumbres administrativas, lógicamente, y van a encontrar que se establece que se rigen por las disposiciones especiales que les conciernen. Y si ustedes se remiten al artículo 288, porque esto concuerda con el 288 o 282 más bien del Código Civil, van a prácticamente encontrar que el derecho de servidumbre concede a su titular la facultad de ejercer las servidumbres accesorias, ¿no? Así, la servidumbre de sacar agua de fuente ajena trae consigo la servidumbre de paso. ¿Estará eso determinado por ley? Sí, está determinado por la ley. Cuando habla de la servidumbre administrativa, misma que se sustenta, dice, en el interés público o de utilidad pública, si ustedes se van al artículo 273 que está ahí entre paréntesis, el 273 dice: paso de líneas telefónicas, conductores de electricidad y cables para funiculares. ¿Y qué establece la norma? El propietario, escuchen bien, está regido por la ley. La servidumbre administrativa está regida por la ley. Lo primero que se debe de entender, y está cimentada por el interés público o el interés de la utilidad pública. Dice: el propietario puede ser obligado, en caso de necesidad, a dar paso por su fundo a líneas telefónicas,
conductores de electricidad aéreos o subterráneos, cables para funiculares y otros medios semejantes de aplicación industrial o agraria, así como a tolerar la construcción de obras, instalaciones de mecanismos y ocupaciones necesarias con arreglo a las leyes y disposiciones sobre la materia. Y a falta de estas, dice, las de la sección presente. En alguna de las clases habíamos conversado y les decía, ¿han visto ustedes un tirante del poste de conductores eléctricos dentro de una casa? ¿Han visto que hay cables telefónicos que están pasando por las propiedades y demás? Y les dije, estas son las servidumbres administrativas, que al ser de interés público o de utilidad pública para la sociedad, el propietario del bien que va a servir de fondo sirviente es obligado. ¿Por qué? Porque está regulado por la propia ley. Las servidumbres administrativas están reguladas por la propia ley. ¿Sí? Ahora, para la ley que le obliga al propietario, en caso de necesidad y utilidad pública, que pasen por su propiedad cables de teléfono, sean subterráneos, sean como sea, ¿no? La ley le está reconociendo al propietario del que fuera fondo sirviente simplemente una especie de utilización útil de beneficio al interés público. Por eso es que en el inciso B de la diapositiva, ustedes ven, la servidumbre administrativa no presupone un predio dominante. Es decir, para la ley sí se constituye una servidumbre, pero la ley no les reconoce al fondo sirviente, ¿no? Y no se reconoce a ella misma como fondo dominante. En cambio, en las relaciones y constituciones de las servidumbres de forma privada entre particulares, como lo reglamenta el Código Civil, sí debemos identificar a dos sujetos. Y esos dos sujetos no son otros que el fondo dominante y el fondo sirviente. Inciso C. La servidumbre administrativa está fuera del comercio. ¿Por qué? Porque primero, reitero, está establecida en la ley. Segundo, está sustentada por el interés público o el interés de la utilidad pública. ¿Ya? La servidumbre administrativa. En cambio, la privada no necesariamente lo está, como dijimos en el inciso B, ¿cierto? En la privada, sí, las partes pueden constituirla de manera voluntaria, será establecida en un contrato. Puede estar constituida por un acto unilateral, por una de las partes, acudiendo ya sea a las alcaldías o en su caso ante un juez. Pero dice, el funcionamiento, la constitución de esa servidumbre, en primera instancia, siempre la misma ley sugiere que sea constituida de manera voluntaria. Pero cuando hablemos de las servidumbres administrativas, chicos, estamos hablando de aquellas que están plenamente determinadas o establecidas por la ley y que se constituyen o se sustentan como finalidad en el interés público. Por favor, en el interés público. Las privadas van a ser las meramente estudiadas, fondo sirviente, fondo dominante y las figuras que puede existir. Inciso D. La servidumbre administrativa puede ser activa. ¿Qué quiere decir? Puede consistir en una obligación de hacer a cargo del dueño del predio sobre, ahí se ha colado un acento, el que esté constituida. En cambio, la privada implica obligaciones de no hacer o de dejar de hacer a favor del titular de la servidumbre, es decir, del fondo dominante. ¿Se dan cuenta? En la privada, en las servidumbres privadas,
simple y llanamente se colige la relación entre dos particulares. Y como la servidumbre administrativa está establecida por la ley, estamos hablando de que ésta se sustenta, reitero, en el interés público o la utilidad pública. Por tanto, el Estado es uno de los actores. Y como está establecida por la ley, no se discute. Pues es más, la servidumbre administrativa regulada por la ley ni siquiera les reconoce como sirviente al fondo que está soportando el aprovechamiento del otro. En cambio, las servidumbres privadas que se dan entre personas particulares, bueno, sí, ellas convienen las condiciones, ellas se ponen de acuerdo cómo va a ser, por dónde va a pasar, no va a pasar y demás. Ahora, reitera en el inciso E que la servidumbre administrativa tiene su origen en la ley, lo que en el título se ha explicado, y se impone por un acto administrativo. Claro, es la decisión de una autoridad. En cambio, la privada, aunque puede tener origen en la ley, ¿no? Puede ser una servidumbre legal, no se impone mediante un acto administrativo, sino sea mediante un negocio voluntario, un negocio jurídico, y si no hay voluntad para poder concertar, generar fuente en las servidumbres, definitivamente, seguramente el que se considera fundo dominante va a acudir ante un juez, para que un juez mediante una resolución judicial disponga el ejercicio y aplicación de una servidumbre. ¿Listo? Esas son las características de las servidumbres administrativas. Reitero, están establecidas y reguladas por la norma. Se diferencian de las privadas porque las privadas básicamente están constituidas por un acuerdo voluntario. No es lo absoluto, porque de no existir acuerdo voluntario, seguramente va a existir una decisión judicial. ¿Ya? Servidumbres voluntarias, mejor dicho, forzosas, dentro de las cuales está el acueducto y el de paso. Servidumbres administrativas, aquellas establecidas por ley. Ahora vemos las servidumbres voluntarias, ¿sí? Y se los he puesto ahí citando el artículo para que ustedes puedan ver, por ejemplo, el 274, el artículo 274, les va a hablar de la Constitución, es decir, de cómo se constituyen las servidumbres voluntarias. Y ya se imaginarán ustedes, ¿cierto? Si es voluntaria, será seguramente por medio de un contrato, como dice. Se constituyen por contrato o por testamento. La constitución de la servidumbre es un acto de disposición. Por tanto, exige al constituyente poder de disposición sobre el fondo o la finca y plena capacidad de obrar. Está hablando de los propietarios de los fondos. Es el propietario quien puede constituir servidumbre sobre su predio, pero claro, porque el propietario tiene o no tiene poder de disposición sobre su bien. A ver, ¿qué me dicen? ¿Tiene el propietario poder de disposición sobre su bien o no? Sí, doctor. Claro, ¿quién más? Y debe tener además capacidad de obrar, ¿cierto? Ahora, las servidumbres voluntarias se pueden constituir de forma pura y simple, o en su caso, bajo condición o término. Puede ser por negocio jurídico, es decir, algún acto jurídico, lógicamente voluntario, a título gratuito, no pago nada, o en su caso a título oneroso. Seguramente el propietario del fondo sirviente me va a decir, perfecto, le voy a conceder, le voy a ceder, le voy a dar paso, le voy a dar permiso, lo que sea, pero tiene que reconocer económicamente algo. Puede pasar. El Código Civil reconoce la posibilidad de que sea de carácter oneroso. El 275 que ven ustedes entre paréntesis establece que cuando un fondo pertenece a varias personas, la servidumbre, escuchen bien, la servidumbre solo puede constituirse con el consentimiento de todas ellas. Estamos hablando de qué figura. Si un fondo, en este caso sirviente, digamos, tiene varios propietarios, ¿de qué figura estamos hablando? ¿Propiedad horizontal
¿Qué dice? Un bien que tiene varios dueños al mismo tiempo. ¿Qué figura es? ¿Una PH? ¿Qué dice? ¿Será una PH? ¿O será la propiedad como tal? ¿De qué figura estamos hablando? ¿Qué figura se les viene a la cabeza? La pH, Una PH celeste, es decir, sí, una propiedad horizontal. sí, ¿Tiene varios propietarios? sí. ¿Todos sobre un solo tipo de propiedad? ¿O en la PH se pueden distinguir dos tipos de propiedades? Ay, ¿cómo era? No es pecado equivocarse, para eso estamos. Cuando nos dice, cuando nos dice que la servidumbre puede ser un negocio o acto jurídico a título gratuito u oneroso, y el 275 nos dice, por eso se lo he puesto ahí, que cuando un fondo pertenece a varias personas, es decir, cuando una propiedad, un terreno pertenece a varias personas, la servidumbre solo podrá constituirse, dice, con el consentimiento de todos los propietarios. ¿Estamos frente a una copropiedad o no estamos frente a una copropiedad? ¿Qué Sí, dice? también, doctor. También, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se apega a las reglas de la copropiedad. Cuando hablamos de la copropiedad, hablamos de que para ciertos actos de disposición, si ustedes se acuerdan, vamos a necesitar del consentimiento de todos ellos, ¿cierto? De todos los copropietarios. A eso se refiere el 275. Ahora, la servidumbre se puede constituir bajo condición, bajo término, puede ser intervivos, ¿qué quiere decir entre vivos? Ahí está el contrato. Mortis causa, puede ser el testamento, ¿no? Pero algo muy importante, que en alguna clase me preguntaron, y la servidumbre es, me dijeron, ¿no? eh, Susceptible de ser registrado en derechos reales? Y la respuesta fue sí. Es más, de momento y en su constitución inmediata, la servidumbre puede, eh, de manera privada, constituirse entre los interesados, fondo sirviente, fondo dominante. Pero si yo quiero como fondo dominante hacer prevalecer el uso que estoy haciendo de una de las servidumbres mediante ley, mediante acuerdo voluntario, yo tengo que registrar esa servidumbre en derechos reales. ¿Ya? Yo tengo que registrar esa servidumbre en derechos reales. ¿Para qué? Para generar efecto jurídico frente a terceros, que no solamente sean propietario fondo sirviente, propietario fondo dominante. ¿Cierto? Debo registrar en derechos reales para que pueda tener efecto jurídico contra terceros. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque puede darse a ver una mera posibilidad de un juicio, ¿sí? De un juicio impugnando, reclamando, no sé, la constitución de cierta servidumbre. Si estamos frente a una copropiedad, van a haber muchos propietarios, varios propietarios. Entonces, estos propietarios tienen, para generar el efecto legal frente a terceros, ¿sí? La posibilidad de registrar, de inscribir la servidumbre en el registro de derechos reales. No se olvide. Bien, así como todo nace, todo instituto jurídico nace, ¿sí? Así como hemos visto el usufructo, hemos hablado del uso, la habitación, las servidumbres también se extinguen, es decir, también desaparecen. También tienen la conclusión de su vida útil, digamos, ¿no?
y por tanto también son susceptibles de extinguirse, de terminar, de finalizar. ¿Cuáles son las causales de extinción de las servidumbres? Consolidación. Reunirse en una sola persona el derecho sobre ambos fondos. Sencillito. Fondo dominante, fondo sirviente. Uno de estos le compra su propiedad al otro. El momento que le compra uno de los sujetos su propiedad al otro, van a existir ¿cuántos sujetos? ¿Dos o uno solo de todo? ¿Cuántos van a existir? Fondo dominante, fondo sirviente. Cualquiera de los dos le compra la propiedad al otro. ¿Va a coexistir todavía la servidumbre o se va a transformar en un solo dueño de todo? El que compre. ¿Qué dice? Nadie dice nada. Si A, que es el fondo dominante, le compra a B su propiedad, que es el fondo sirviente, ¿cuántos propietarios van a quedar en ese bien inmueble? A ver, llamemos así. ¿Uno o van a continuar quedando los dos? ¿Qué dice? Nada, ¿no se ubican? La primera causa de extinción, la consolidación. Cuando en una sola persona se reúne la calidad de propietario de ambos fondos. Y la consolidación se da cuando uno de los dos propietarios de los distintos fondos le compra su propiedad al otro. Ya no tendrían dos dueños, serían de un solo dueño. A eso se llama consolidación, y la consolidación es un modo de extinción de las servidumbres. La renuncia. Si la renuncia es causal de extinción de las servidumbres, ¿quién tendría que renunciar? ¿El fondo dominante o el fondo sirviente? ¿Quién tendría que renunciar? El dominante. El dominante, porque está ejerciendo presión sobre el sirviente, se está sirviendo, ¿cierto? La renuncia del fondo dominante supone la inexistencia ya de servidumbre, por tanto, se extingue el derecho real sobre cosa ajena llamado servidumbre. Prescripción, ya lo hemos visto, si no ejerce su derecho durante 5 años. Falta de utilidad, ¿puede generar la reversión o no de la servidumbre? Se ha constituido la servidumbre, si no lo ha ejercido durante 5 años, el derecho ha prescrito. La falta de utilidad es no haberle dado el uso o el destino para el cual se habría constituido la servidumbre. Me has pedido una servidumbre de paso, has peleado conmigo en juicio, el juez te ha concedido, me ha obligado que te dé el paso y no lo utilices. No es útil para ti. Eso puede extinguir la servidumbre como tal. ¿Estamos? Bien, aquí tienen imágenes. Fíjense el paso forzoso, lo que está marcado, lo que está encerrado el terreno y cómo ha salido hacia él. Fíjense el paso que se pide y el paso que se ofrece. Esto le ha ofrecido y esto ha pedido. Fíjense cómo está distorsionada la línea roja por donde él quiere. Quiere hacer esto por la mitad. ¿No? Y aquí hay casas. El paso que se le ha ofrecido es este. Así puede salir. Fíjense por cuántos predios ha pasado. ¿Se dan cuenta? Las servidumbres administrativas, aquellas que están reguladas por la ley y que están sustentadas por el interés público, ¿no? Ahí están cables, conductores de electricidad. Está el acueducto. ¿Quién no conoce el acueducto? Al mismo tiempo una servidumbre forzosa y al mismo tiempo una servidumbre continua. Y ahí está el acueducto subterráneo. ¿Cierto? Esto de todos modos, chicos, está colgado en plataforma. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver. Me han dejado hablar a mí solito y ustedes bien calladitos. Bien. Estamos nuevamente terminando la segunda sesión. Ojalá no me abra el término de 10 minutos. Les voy a avisar por el chat. ¿Listo?
Voy a cortar aquí la grabación